Hoy quiero que entiendas algo que casi nadie te explica con profundidad. La vitamina D no comenzó siendo un suplemento de farmacia, no comenzó como una cápsula, ni como gotas, ni como toma esto porque estás cansado. No, no, no. La vitamina D nació como una respuesta a una enfermedad sumamente devastadora que deformaba los huesos de los niños en plena revolución industrial. Nació como un misterio médico, nació como un problema de salud pública y terminó convirtiéndose en uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la nutrición moderna, ¿sí? Y cuando tú entiendes cómo fue descubierta, en qué país, por qué se investigó y cómo cambió la medicina para siempre, comienzas a mirar ese suplemento con otro tipo de respeto. Así que bueno, vamos a retroceder unos 100 años, ¿sí? El problema original, el raquitismo, digamos, en esta zona de Europa. En el siglo XVII, siglo XIX, Europa industrializada, ciudades llenas de humo, niños trabajando en fábricas, poca exposición solar, comienza a aparecer una enfermedad que hoy conocemos como raquitismo, deformidades óseas, piernas arqueadas, crecimiento alterado, dolor, debilidad. En ese momento no se sabía por qué ocurría, se observaba más en ciudades que en zonas rurales, más en invierno que en verano, más en niños pobres que en niños que tenían, digamos, una mejor alimentación. Pero nadie tenía la pieza completa, absolutamente nadie. Durante siglos el raquitismo fue un misterio médico, ¿sí? Por eso es que las primeras observaciones que nosotros podemos notar es que el sol lo utilizan como una pista, porque en el siglo XIX, a principios del siglo XX, médicos comienzan a notar algo muy curioso. Los niños que pasaban más tiempo al sol tenían menos raquitismo, ¿sí? En 1919, el médico alemán Kurt Hulkinsti, a lo mejor lo estoy diciendo mal, pero ese es el médico, realizó uno de los experimentos más formales. Sí, un experimento formal. Expuso a niños con raquitismo a lámparas de luz ultravioleta. Los resultados fueron sorprendentes. Mejoraría las deformidades óseas. Era una pista enorme. La luz solar tenía algo que curaba, pero aún no sabían qué era realmente lo que pasaba, ¿sí? Allí viene el aceite de hígado de bacalao. Paralelamente, desde el siglo XVIII ya se utilizaba aceite de hígado de bacalao como remedio popular para debilidades óseas. Pero claro, el aceite de hígado de bacalao también contenía vitamina A. Entonces surgió la pregunta, ¿era la vitamina A la responsable del efecto antirraquítico? Y aquí aparece un nombre clave en la historia, ¿sí? El Elmer V. McCollum, 1922. En 1922, el bioquímico estadounidense Elmer McCollum, quien ya había participado en el descubrimiento de la vitamina A, hizo algo brillante, ¿sí? Tomó aceite de hígado de bacalao y lo calentó para poder descubrir la vitamina A. Si el efecto contra el raquitismo desaparecía, entonces era vitamina A. Pero no desapareció en ese sentido, ¿sí? El aceite seguía curando el raquitismo. Eso significaba que existía otro factor diferente. Ese factor fue llamado vitamina D. ¿Por qué vitamina D? Porque ya se habían descubierto las vitaminas A, B y C. Y así oficialmente nació la vitamina D como una entidad totalmente distinta. Pero aún faltaba entender su estructura química, digámoslo así. Aquí entra en escena un químico alemán, Adolf Windaus, quien estudiaba los esteroles, compuestos relacionados con el colesterol, ¿sí? Windaus descubrió que cuando el ergosterol, que es presente en hongos y levaduras, era expuesto a radiación ultravioleta, se transformaba en una sustancia con actividad antirraquítica. Ese hallazgo fue monumental, ¿sí? Demostraba que la luz podía convertir un precursor en vitamina D. Por sus investigaciones en esteroles y su regulación con la vitamina, Windaus recibió el Premio Nobel en Química en 1928. Ya no era solo una observación clínica, era bioquímica, ¿sí? Así que vamos a tocar la piel y el descubrimiento más importante de todos.
Posteriormente, se descubrió que la piel humana en la piel humana existe una molécula llamada 7-dehidrocolesterol. Cuando la piel recibe la radiación UVB, esa molécula se convierte en previtamina D3, que luego se transforma en colecalciferol o vitamina D3. Esto fue sumamente revolucionario, ¿ok? Porque significa que el cuerpo puede producir vitamina D a partir del sol. La vitamina D no era simplemente una vitamina dietética, era una molécula que el cuerpo sintetiza, ¿sí? Y aquí comienza a cambiar su clasificación conceptual. Por eso es que ya vamos a tocar lo que es la fortificación y la salud pública. Bueno, en la década de 1930, gracias a estos descubrimientos, comenzó la fortificación de alimentos con vitamina D, especialmente en la leche. El resultado fue sumamente impresionante. El raquitismo prácticamente desapareció del todo en países desarrollados. Este fue uno de los primeros grandes triunfos de la nutrición preventiva moderna. La vitamina D pasó a ser un misterio, a ser una herramienta de salud pública masiva. Ahora sí, vamos a hablar de la vitamina D a hormona, ¿ok? Con el paso de las décadas, los investigadores descubrieron algo mucho más interesante. Anota esto, la vitamina D no actúa solamente como una vitamina, se convierte en una molécula activa llamada calcitriol, que actúa como una hormona esteroidea, uniéndose a un receptor nuclear llamado VDR o Vitamin D Receptor y regulando la expresión genética. Es decir, la vitamina D no solo participa en la nutrición, participa en la regulación genética. Por eso, hoy muchos científicos consideran más una hormona sacosteroide que una sencilla vitamina. Pues escucha esto. ¿En qué países creen ustedes que se desarrolló? Bueno, los principales avances ocurrieron en Alemania, en Windows y estudios químicos, ¿no? En el Reino Unido, luego, las investigaciones sobre raquitismo urbano. En Estados Unidos, por McCollum y estudios nutricionales. En la Europa Central, cuando se usó la lámpara UV en hospitales. Y fue un esfuerzo, digamos, internacional. No fue un descubrimiento en sí aislado. Fue el resultado de décadas de observaciones clínicas de experimentación y de química avanzada. La vitamina D no nació como una simple moda. Nació como respuesta a una enfermedad que deformaba a los niños. Fue descubierta en medio de ciudades industriales, laboratorios químicos y experimentos con luz ultravioleta, ¿sí? Pasó de ser un misterio clínico a convertirse en una herramienta de salud pública y finalmente en una molécula con comportamiento hormonal. ¿Ok? Y cuando entiendes su historia, entiendes por qué hoy sigue siendo tan debatida, tan estudiada y tan mal interpretada al mismo tiempo. Por eso es que al siguiente momento vamos a entrar en un tema muy importante. ¿Cómo se llama realmente cada forma de vitamina D? ¿Cuáles son sus nombres científicos? ¿Qué es la D? ¿Qué es la D3? ¿Qué es el calcidiol? ¿Y por qué es calcitriol? ¿Y por qué muchas personas se confunden cuando leen sus exámenes de laboratorio? No, es que tienes que escuchar esto que te tengo que decir, ¿ok? Para que ya dejes de estar confundiéndote, ¿sí? Y cualquier cosa, el doctor Adam te lo dijo. Aquí es donde la mayoría de las personas se confunden. Cuando alguien dice, estoy tomando vitamina D, ay, abuela, tía, prima, por favor, en realidad no sabe qué molécula está tomando. Cuando alguien recibe un resultado de laboratorio que dice vitamina D 24 nanogramos por mililitro, no entiende qué forma están midiendo. Y cuando alguien habla de vitamina D activa, muchas veces ni siquiera sabe que esa forma no es la que normalmente se mide en sangre. La vitamina D no es una sustancia simple. No es como la vitamina C, que entra, circula y se elimina. La vitamina D es una familia de compuestos sacosteroideos que actúan como precursores hormonales, ¿sí? Y que atraviesan múltiples transformaciones antes de volverse biológicamente activos. Que nunca se te olvide. Y si no entendemos sus nombres correctamente, no entendemos absolutamente nada del debate moderno sobre deficiencia, suplementación o toxicidad. Por eso es que
Vamos a desmenuzarlo completamente, ¿sí? ¿Qué es químicamente la vitamina D? Desde el punto de vista químico, la vitamina D pertenece a los grupos de sacosteroides. La palabra seco viene del latín secaré, que significa cortar. Un sacosteroide es un esteroide cuyo anillo molecular ha sido abierto. Esto es importante porque la estructura base de la vitamina D proviene del colesterol. Es decir, estamos hablando de una molécula estructuralmente emparentada con hormonas esteroideas como el cortisol, la testosterona y los estrógenos en sí. Eso cambia completamente el paradigma. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una vitamina clásica hidrosoluble, que simplemente participa como un cofactor enzimático. Estamos hablando de la molécula lipofílica derivada del colesterol que, tras activarse, se comporta como una hormona nuclear reguladora de los genes. Por eso muchos investigadores hoy prefieren referirse a ella como una prohormona más que una vitamina, ¿sí? Las dos formas principales de la vitamina D2 y D3, ¿sí? O mejor dicho, estas son las dos formas principales. Cuando hablamos de vitamina D en suplementos o alimentos, generalmente nos referimos a dos formas principales. La vitamina D2, que es el ergocalciferol, y la vitamina D2 proviene del ergosterol, un esterol presente en hongos y levaduras. Cuando estos compuestos se exponen a radiación ultravioleta, el ergosterol se transforma en ergocalciferol. Esta fue una de las principales formas producidas industrialmente y utilizadas para una fortificación alimentaria. Químicamente, la D2 tiene una doble unión adicional y una cadena lateral diferente en comparación con la D3. Estas diferencias estructurales influyen en su afinidad por proteínas transportadoras y en su vida media circulante. Aunque ambas pueden elevar los niveles de 25-hidroxivitamina D, múltiples estudios han mostrado que la vitamina D3 tiende a ser más eficiente y más sostenida en la elevación de los niveles séricos. La vitamina D3 o el colecalciferol, la vitamina D3 es la forma que produce el cuerpo humano. Se origina a partir de 7-dehidrocolesterol presente en la epidermis. Cuando la piel recibe radiación ultravioleta tipo B, UVB, longitud de onda aproximadamente 290 a 315 nanogramos, ocurre una reacción fotoquímica que transforma el 7-dehidrocolesterol en previtamina D3, la cual luego sufre una reorganización térmica espontánea y se convierte en colecalciferol. ¿Sí? Este proceso no requiere enzimas. Es una transformación directa, inducida por la energía solar. Es literalmente una conversión física impulsada por la luz. Y aquí hay algo sumamente fascinante. El cuerpo humano está diseñado para producir su propia vitamina D mediante la exposición solar prolongada y controlada. Eso implica que la vitamina D no nació como un nutriente dietético obligatorio. Evolutivamente dependía del sol. Ahora vamos a descubrir este viaje metabólico completo, ¿sí? Una vez que la vitamina D2 o D3 entre en el cuerpo, ya sea por síntesis cutánea o ingestión, todavía no se activa. Es una molécula biológicamente inerte que necesita dos transformaciones sumamente críticas, ¿ok? La primera transformación, en el hígado, una enzima llamada 25-hidroxilasa convierte la vitamina D en 25-hidroxivitamina D, conocida como calcidiol o calcifediol. Esta es la forma principal que circula en sangre y la que se mide en los análisis de laboratorio. Cuando alguien te dice, tu vitamina D está en 30 nanogramos por ml, en realidad está hablando del nivel de 25 OHD, ¿ok? Esta forma tiene una vida media relativamente larga de aproximadamente 2 o 3 semanas, lo que la convierte en un buen marcador de reservas corporales, ¿ok? La segunda transformación, el riñón. La 25-OH circulante llega al riñón donde una enzima llamada una alfa-hidroxilasa la convierte en 1,25-hidroxivitamina D, también conocida como calcitriol. Esta es la forma hormonal netamente activa. El calcitriol tiene una vida media corta de aproximadamente unas 4 o 6 horas y actúa como una hormona reguladora, ¿sí? Es crucial entender algo. Los niveles de calcitriol no reflejan el estado de reservas de vitamina D. En situaciones de deficiencia, el cuerpo puede aumentar
la conversión renal para poder mantener los niveles hormonales relativamente estables. Por eso, medir calcitriol no sirve para evaluar las deficiencias nutricionales, ¿sí? La forma activa, calcitriol, actúa uniéndose a la vitamina D del receptor. Un receptor nuclear presente en numerosos tejidos. Una vez unido, el complejo BDR calcitriol se asocia con el receptor RXR y se une a regiones específicas del ADN llamadas VDRE, que es vitamina D Response Element. Esto permite regular la expresión de múltiples genes. Eso significa que la vitamina D no actúa simplemente absorbiendo el calcio, actúa modulando la transcripción genética en múltiples sistemas. Este comportamiento es característico de la hormona esteroidea, ¿sí? Escucha bien, la vitamina D es liposoluble. Eso implica que se almacena en el tejido adiposo, se transforma unida a la proteína BDP o Vitamin D Binding Protein. No se elimina rápidamente por la orina. Esto tiene implicaciones sumamente importantes porque personas con mayor porcentaje de grasa corporal pueden tener niveles circulantes más bajos debido a un secuestro en el tejido adiposo. También se explica por qué la toxicidad puede ocurrir cuando se consumen dosis sumamente excesivas por periodos prolongados. Así que nadie se tiene que estar autorrecetando vitamina D, por favor. La vitamina D se expresa en unidades internacionales, ¿sí? Microgramos, entiéndalo. Y la conversión suele ser, un microgramo es igual a 40 unidades internacionales o 1000 unidades de unidades internacionales es 25 microgramos. La confusión en unidades ha generado mucho miedo innecesario en la población. La vitamina D no es una sola sustancia, es una familia de compuestos derivados del colesterol que pasan por una activación hepática y renal para poder convertirse en una hormona netamente reguladora de la expresión genética, ¿sí? Claro, no es lo mismo D2 que D3. No es lo mismo 25-HD que calcitriol. No es lo mismo suplementación que activación hormonal. Ojo. Disculpe. Y si no entendemos esa diferencia, cualquier conversación sobre niveles, dosis o toxicidad queda totalmente incompleta. Por eso es que ya en el siguiente bloque yo quiero entrar verdaderamente a algo interesante que la mayoría de las personas quieren saber. ¿Qué hace realmente en el cuerpo? ¿Será que esto trata solo huesos, inmunidad, sistema nervioso o es exageración o evidencia sólida? Bueno, aquí es donde la vitamina D se volvió netamente controversial, ¿sí? Durante décadas fue conocida como simplemente como la vitamina del hueso. Hoy en redes sociales parece ser la solución para todo: inmunidad, depresión, cáncer, energía, hormona, fertilidad, para los cachos, metabolismo, sistema nervioso, todo. O sea, todo es la vitamina D, todo. Entonces la pregunta ¿es una molécula limitada al calcio o es realmente una hormona sistémica con impacto amplio? La respuesta real es esta: en el equilibrio entre fisiología básica y evidencia clínica. Y vamos a desarmarlo sin ningún tipo de exageraciones, ¿ok? Las funciones clásicas del hueso y el calcio, que sería la base indiscutible, ¿sí? Lo primero y absolutamente incuestionable es que la vitamina D es esencial para la homeostasis del calcio y el fósforo. Sin vitamina D activa el calcitriol, digámoslo así, el intestino no absorbe adecuadamente calcio. ¿Ok? Aquí vamos a aclararlo. Se reduce la absorción del fósforo, se altera la mineralización ósea. El calcitriol aumenta la expresión de proteínas transportadoras del calcio en el intestino delgado, como la calvindina, facilitando la absorción. Cuando los niveles son deficientes, en niños produce raquitismo, en adultos produce osteomalacia. En el largo plazo contribuyen a osteoporosis. Esta función es sólidamente respaldada por décadas de evidencia fisiológica. Aquí no hay debate, ¿sí? Ahora vamos a reconocer lo que pasa en el sistema muscular. El receptor BDR está presente en el tejido muscular. Estudios han mostrado que los niveles bajos de vitamina D pueden asociarse con una mayor debilidad muscular proximal,
mayor riesgo de caídas en adultos mayores, una disminución de la fuerza, ¿sí? La vitamina D participa en la regulación del calcio intracelular muscular y en función mitocondrial. Sin embargo, es importante aclarar algo. La suplementación mejora fuerza muscular principalmente cuando existe deficiencia real. No convierte a una persona con niveles normales en más fuerte. Eso no. Eso es un punto crítico. Porque cuando hablamos también del sistema inmunológico, aquí es donde comenzó la expansión del interés científico moderno, ¿sí? Las células del sistema inmune, incluyendo los macrófagos y los linfocitos, expresan VDR y pueden convertir 25D en calcitriol localmente. La vitamina D participa en la regulación de la respuesta inflamatoria, la modulación de las citoquinas, la activación de los péptidos antimicrobianos como la catelicidina. Esto sugiere un papel inmunomodulador increíble, pero aquí entra la parte muy importante. Asociación no es lo mismo que causalidad. Muchos estudios observacionales han mostrado o han encontrado niveles bajos de vitamina D se asocian con mayor evidencia de infecciones o enfermedades autoinmunes. Sin embargo, los ensayos clínicos aleatorizados han mostrado resultados mixtos respecto a la suplementación preventiva en la población general. Es decir, existe plausibilidad biológica, existe correlación, pero la magnitud del beneficio depende del contexto y del nivel basal. Ahora, cuando hablamos del sistema nervioso y el estado del ánimo, este tema les interesa mucho. El BDR también está presente en el cerebro, incluyendo áreas relacionadas con la regulación emocional. Se ha estudiado la relación entre la vitamina D y la depresión, la fatiga, la función cognitiva. Algunos estudios muestran asociación entre niveles bajos y síntomas depresivos, pero nuevamente, la suplementación parece beneficiar principalmente a personas que tienen una deficiencia comprobada. Cabe destacar, no es un antidepresivo universal. Ahora hablamos del sistema cardiovascular. La vitamina D influye en la regulación del sistema renina-angiotensina, la función endotelial, la inflamación vascular. Sin embargo, grandes estudios clínicos no han demostrado que suplementar vitamina D en población general reduzca los eventos cardiovasculares de forma significativa, cuando no hay ningún tipo de evidencia. Este es un punto donde las expectativas superaron la evidencia, ¿sí? Ahora vamos a tocar la función endocrina y el metabolismo, que yo sé que a muchos les interesa. Se han estudiado posibles efectos en la sensibilidad a la insulina, el síndrome metabólico, la obesidad. Claro, existe una relación entre la obesidad y los niveles bajos de la vitamina D, pero en gran parte debido al secuestro del tejido adiposo. No está demostrado que suplementar vitamina D por sí sola resuelva la resistencia a la insulina si no hay deficiencia real, ¿ok? Ahora, si nos vamos a la diferencia entre la evidencia observacional y los ensayos clínicos, podemos entender este punto como crucial que casi nadie suele explicar, pero hoy sí te lo explico. Muchos estudios muestran que personas con enfermedades crónicas tienen niveles bajos de vitamina D. Sí, eso es muy claro. Pero eso no significa necesariamente que la deficiencia sea la causa. Puede ser consecuencia de ya sea inflamaciones crónicas, menor exposición solar, estilo de vida, un estilo de vida sedentario, lógicamente, enfermedades subyacentes. Cuando se realizan ensayos clínicos controlados, los efectos suelen ser más modestos que los que sugieren los estudios observacionales. Entonces, ¿qué es verdad y qué es exageración? Te lo explico, sí, vamos a aclarar todo. La verdad sólida es esta. ¿Es esencial para la salud ósea? Sí. ¿Es necesaria para la absorción del calcio? Sí. ¿Participa en funciones muscular? Sí. ¿Tiene papel inmunomodulador? Sí. ¿Exageración frecuente? ¿Cura universal? No. ¿Sustituto de tratamiento médico? No. ¿Solución mágica para la fatiga en todos los casos? No. La vitamina D es importante, pero no es milagrosa. Por eso es que no puedo cerrar este bloque sin decir que la vitamina D tiene funciones bien establecidas y otras en estudio, ¿sí? Su papel clásico en hueso es incuestionable. Su papel inmunológico es plausible y relevante. Su papel sistémico es amplio, pero depende de contexto clínico.
Y aquí viene la pregunta clave que vamos a responder en el siguiente momento. ¿Cómo sabemos si alguien realmente está deficiente? ¿Qué niveles son normales? ¿Por qué hay tanta confusión en los rangos? ¿Quién necesita suplemento y quién no? Porque aquí es donde empieza el verdadero debate moderno. No en otro lugar, es aquí. ¿Okay? Aquí es donde todo se vuelve confuso. Porque tú puedes ir a un laboratorio a hacerte un examen y recibir un número, claro que sí. Y ese número puede ser interpretado como deficiencia por un médico, ¿ok? Como normal por otro médico. Entonces, bueno, uno está más inteligente. No, no, no. ¿Cómo es posible? Bueno, ¿cómo puede una molécula tan estudiada tener tanta variación en la interpretación de sus niveles? ¿Sí? Bueno, la respuesta es esta. En cómo se construyen las guías clínicas y que desenlacen sus prioridades. ¿Ok? Vamos a desarmarlo con calma. Bueno, ¿qué exámenes debe medir para saber la vitamina D? El marcador estándar para evaluar el estado de la vitamina D es 25-hidroxivitamina D. No se mide la vitamina D activa, que es el calcitriol. No, eso no. No se mide la D3, la directa. Se mide la 25D. ¿Por qué se mide la 25D? Es la forma circulante principal. Tiene una vida media más larga, ¿sí? Refleja reservas corporales. Por eso, esto es universalmente aceptado por muchas universidades, por todo el mundo. Así que los rasgos de referencia, el origen de la confusión es que aquí entramos en lo técnico. Existen distintas organizaciones que han establecido puntos de cortes distintos. El Instituto de Medicina en National Academies, aquí en Estados Unidos, la deficiencia es menor a 12 nanogramos por ml. La insuficiencia es 12 hasta 20 nanogramos por ml. La suficiencia es mayor a 20 nanogramos por ml. Este criterio está basado principalmente en la salud ósea y la prevención del raquitismo, osteomalacia. Pero la sociedad endocrina dice que la deficiencia es menor a 20 nanogramos por ml. La insuficiencia es 21 a 29 nanogramos por ml. Y el óptimo sería mayor de 30 nanogramos por ml. Este enfoque es más agresivo y considera posibles beneficios extraóseos. Aquí es donde surge el conflicto. Una persona con 25 nanogramos por ml puede ser normal, ¿sí? O puede ser insuficiente según la sociedad de endocrinología. No es que alguien esté equivocado o estén causando criterios críticos o criterios distintos basados en desenlaces distintos. ¿Y por qué existe esta diferencia? Porque la evidencia más sólida y consistente es para la salud ósea. Allí radica su importancia. Cuando se intenta extrapolar beneficios para inmunidad, cáncer, enfermedades cardiovasculares, la evidencia se vuelve menos concluyente en sí. Por eso algunas organizaciones que son más conservadores y otras más expansivas, la ciencia no siempre es blanco y negro, a veces es gradiente y contexto. ¿Y quiénes tienen mayor riesgo de deficiencia? Escucha esto. Hay poblaciones claramente en riesgo, ¿sí? Personas con poca exposición solar, personas con piel oscura, digamos, adultos mayores, ¿sí? Personas con obesidad por el secuestro del tejido adiposo, pacientes con malabsorción intestinal, enfermedades hepáticas o renales, uso crónico de ciertos medicamentos como anticonvulsivos o glucocorticoides. En estas poblaciones la deficiencia es más probable y clínicamente relevante. Ahora, la exposición solar, ¿cuánto es suficiente? Esto es importante. Este es otro terreno lleno de desinformación. La síntesis cutánea depende de la latitud, la estación del año, la hora del día, el color de la piel, la edad, el uso protector solar, la superficie corporal expuesta. En latitudes más altas durante el invierno, la producción puede ser prácticamente nula. Pero aquí es importante ser totalmente responsables. La exposición solar excesiva aumenta el riesgo de cáncer en la piel. No se recomienda exposición sin protección como estrategia terapéutica indiscriminada, ¿sí? ¿Será que debe suplementarse toda la población? Vamos a aclarar esto, ¿sí? Los grandes ensayos clínicos modernos han evaluado si suplementar vitamina D reduce el riesgo de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, mortalidad.
En poblaciones generales sin deficiencia marcada, los beneficios han sido modestos o nulos. Eso ha llevado a muchas guías a no recomendar suplementación universal en personas sanas con niveles adecuados, ¿sí? Aquí la clave es esta. Escúchala bien. La suplementación tiene mayor impacto cuando existe deficiencia real, ¿sí? No cuando los niveles ya son suficientes. Claro, si nos vamos a la variabilidad en los laboratorios, otro punto que pocas personas suelen mencionar es que existen variaciones entre métodos de mediciones de 25. Distintos ensayos ya pueden dar ligeras diferencias en resultados, ¿sí? Eso puede generar pequeñas variaciones en interpretaciones. Claro, ¿es posible tener síntomas con niveles normales? Ustedes se preguntarán. Pues sí, pero no siempre atribuibles directamente a la vitamina D. La fatiga muscular, los dolores musculares, síntomas inespecíficos pueden tener múltiples causas. No todo síntoma mejora simplemente elevando la cantidad de vitamina D. Eso es imposible. Y no es cierto. Aquí es donde el juicio clínico es fundamental. La vitamina D no es un tema simple de alto o bajo, no, para nada. Depende de qué guía uses, qué desenlace, digamos, priorices, ¿sí? Qué contexto clínico tenga la persona, qué factores de riesgo suelen existir. La ciencia más sólida apoya su papel en la salud ósea. Los beneficios extraóseos dependen de contextos y niveles basales, ¿ok? Claro, y ahora entramos en el último bloque, que es donde se someten más errores. Suplementación, dosis, toxicidad, cuánto sí, cuándo no, ¿ok? Porque aquí es donde muchas personas se automedican sin entender que la vitamina D es liposoluble, puede, digamos, acumularse, ¿ok? Aquí es donde la conversación se vuelve sumamente peligrosa, digámoslo así, ¿ok? Porque en Internet la vitamina D se ha estudiado como un suplemento milagroso. Hay quienes toman hasta 1000 unidades internacionales al día sin saber por qué. Hay quienes toman 5000 unidades internacionales por prevención. Hay quienes toman 10.000 unidades internacionales durante meses sin monitoreo. Y muy poco se entiende que estamos hablando de una molécula liposoluble con comportamiento hormonal que se almacena en el tejido adiposo y que no se elimina fácilmente. La vitamina D no es inocua solo porque se venda sin receta, ¿ok? Por eso es que quiero que lo entiendas con precisión. ¿Cuánta vitamina D necesitas realmente? ¿O cuánta vitamina D necesita una persona? Escucha. Las recomendaciones dietéticas oficiales varían ligeramente según el país. Pero en términos generales, el adulto tiene que necesitar de 600 a 800 unidades internacionales diarias. Mayores de 70 a 800 unidades internacionales diarias. Estas cifras están diseñadas para mantener niveles adecuados para la salud ósea en poblaciones generales. Pero aquí está un punto sumamente importante. La dosis necesaria para corregir la deficiencia no es la misma que la dosis de mantenimiento. ¿Okay? Cuando existe deficiencia comprobada, por ejemplo, menos 20 nanogramos por ml, muchas veces se utilizan protocolos temporales más altos bajo supervisión médica. Lo que no tiene sentido es suplementar agresivamente sin medir ni siquiera los niveles. Por eso es que dosis más altas, ¿cuándo se usan? Se usan en casos de deficiencia diagnosticada. Algunos protocolos pueden usar, digamos, 2.000 unidades internacionales, 4.000 unidades internacionales, incluso 50.000 unidades internacionales semanales por periodos cortos. Pero siempre con monitoreo. El límite superior tolerable establecido por muchas guías es 4.000 unidades internacionales diarias para adultos sin supervisión. Tomar 10.000 unidades internacionales diariamente por meses sin seguimiento no es una estrategia preventiva inteligente, por favor, entiéndelo. La toxicidad sí existe. La toxicidad por vitamina D es rara pero sumamente real, ¿ok? Ocurre generalmente por suplementación excesivamente prolongada, no por una exposición solar. La intoxicación genera en sí hipercalcemia, náuseas, vómitos, debilidad, confusión, alteraciones renales, calcificación en tejidos blandos.
El problema no es la vitamina D en sí, el problema es el exceso sostenido que eleva el calcio en sangre de manera peligrosa. Y aquí entra, digamos, un punto clave. La toxicidad no ocurre por tomar 1000 unidades internacionales diarias, no. Ocurre por abuso crónico y falta de monitoreo. ¿Ok? Así que luego nos vamos a las interacciones sumamente importantes. La vitamina D interactúa con múltiples sistemas, ¿ok? Puede tener impacto, digamos, en el metabolismo del calcio, en las hormonas paratiroideas, PTH, en la función renal, los medicamentos como anticompulsivos, los glucocorticoides, mala absorción de las grasas. Además, en pacientes con enfermedades granulomatosas como sarcoidosis, puede haber una producción autónoma de calcitriol, lo que aumenta el riesgo de hipercalemia. Por eso no es prudente suplementar indiscriminadamente en pacientes con patologías complejas sin una evaluación médica. Así que ustedes se estarán preguntando, ¿es mejor tomarla con comida? ¿O cómo? Y pues sí. Al ser liposoluble, su absorción mejora cuando se consume junto a alimentos que contengan grasa. Tomarla en ayunas puede reducir su absorción. ¿Ok? Esto es un detalle muy práctico, pero sumamente relevante. El sol puede causar toxicidad, bueno, y no por vitamina D. La síntesis cutánea tiene un mecanismo de autorregulación. La exposición solar excesiva no genera toxicidad por vitamina D, porque el exceso se degrada en metabolitos inactivos. El riesgo del sol es dermatológico, no por hipervitaminosis de vitamina D. ¿Sí? ¿Quién debe suplementarse en sí? Bueno, en términos generales, digámoslo así, escúchalo bien. Esto es para ti. Personas con deficiencia confirmada, personas con poca exposición solar, adultos mayores, personas con malabsorción, pacientes con osteoporosis. No necesariamente todas las personas sanas con niveles adecuados, no. Personas que buscan energía sin deficiencia, no. Como un sustituto de hábitos saludables, no. La suplementación debe ser contextual, no emocional. Y el error más común en redes es que el error más común es convertir una molécula fisiológicamente importante en una panacea. La vitamina D es crucial, pero no es mágica. No reemplaza el sueño, no reemplaza el ejercicio, no reemplaza la nutrición equilibrada, nunca lo va a hacer. Corrige una deficiencia, claro que sí. No compensa un estilo de vida desordenado. ¿Ok? La vitamina D es una prohormona liposoluble derivada del colesterol, activada por el sol, transformada en el hígado y los riñones, reguladora en genética y fundamental para la homeostasis del calcio. Su deficiencia tiene consecuencias reales. Su suplementación tiene indicaciones claras. Su abuso tiene riesgos. La clave no es el miedo, la clave es el contexto, la medición y el criterio clínico. Y si algo debe quedar claro después de todo este recorrido es esto. La vitamina D no es un suplemento cualquiera, por favor entiéndelo. Es una pieza endocrina del organismo que merece respeto fisiológico. Si después de todo este recorrido algo debe quedarte claro es esto. La vitamina D no es una moda, no es un suplemento más en el estante, no es una cápsula milagrosa. Es una molécula con historia científica, con impacto fisiológico real, con funciones claras y con límites definidos. Nació en medio de una crisis de salud pública. Fue estudiada durante décadas por bioquímicos, endocrinólogos y epidemiólogos. Se entendió primero como un antídoto contra el raquitismo y luego se reveló como una prohormona capaz de regular la expresión genética en múltiples tejidos. Pero entender su complejidad es entender precisamente lo que evita que la convirtamos en una exageración. La vitamina D es fundamental para la salud ósea. Participa en la función muscular, tiene efectos inmunomoduladores, influye en múltiples sistemas. Sí, claro que sí. Pero no es omnipotente. No reemplaza un estilo de vida desordenado. No compensa años de inflamación crónica. No sustituye sueños, ni movimientos, ni alimentación adecuada. No. Y aquí es donde está la madurez científica.
No se trata de tomar vitamina D por miedo. Se trata de medir, se trata de interpretar, se trata de contextualizar. Si tienes deficiencia confirmada, corregirla es una manera inteligente de hacerlo. Si tienes niveles adecuados, no necesitas convertirla en una obsesión. La medicina responsable no se basa en tendencias, no se basa en redes sociales o en una viralidad. Se basa en fisiología. Y cuando entendemos la fisiología, dejamos de tomar decisiones por impulso y empezamos a tomar decisiones por criterio. Porque al final, la vitamina D no es un símbolo de biohacking moderno. No. Es una pieza endocrina que conecta luz, piel, hígado, riñón, huesos e inmunidad en una sola danza bioquímica perfectamente diseñada. Y cuando la respetas desde el conocimiento, no desde el miedo, entiendes que la verdadera salud no está en la cápsula, está en el equilibrio. Y eso es volver a ti. Gracias por llegar hasta este punto del video. Espero que hayas aprendido mucho sobre la vitamina D. Si tienes alguna pregunta, por favor, déjala aquí abajo en los comentarios. Y si tú tomas vitamina D de manera casual o recetada por el doctor, me encantaría saber. Te mando un fuerte abrazo. Por cierto, dale like, suscríbete a mi canal para que puedas seguir haciendo todos estos videos de manera consistente. Te mando un fuerte abrazo ahora sí y nos vemos en el próximo video.